Alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos nosotros con nuestro programa Aquí se habla libertad, viernes 23 de mayo de 2020. Santa Rita de Casia, abogada de los imposibles. Quiero dar la bienvenida, por supuesto, a nuestros contertulios: Hugo Bravo, @HBravoJ, Daniela Hut, @Daniela Hut, y un invitado muy especial, Daniel González Acurero, @DanCronos, profesor venezolano primero, profesor de la Universidad de Piura en Perú. Las redes de los venezolanos haciendo cosas maravillosas y reflexionando maravillosamente en cualquier lugar del mundo. Y ayer hicimos un foro muy especial que tuvo que ver con Hispanoamérica como capacidad, como potencia, en la que participó en este foro nuestro querido invitado Daniel González Acurero, que habló. Su tema fue teología y liberalismo conservador en la identidad hispanoamericana. Todo esto lo preparó Hugo Bravo, que tiene inquietudes de cualquier tipo, es un hombre renacentista. Hugo, profesor Laud, ¿está por allí también? Estoy aquí. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Tenemos 5 minutos antes del corte. Si me permite, Víctor. Ya, un minutico, Hugo. Tenemos 5 minutos antes del corte. Dale, Hugo, y después entonces una pequeña introducción de parte del profesor Daniel González. No, lo mío es muy breve. Daniel es maracucho, eso no es menor, entonces es importante resaltarlo, ¿ok? Y lo otro, gracias. Que el profesor Laud estuvo ayer acompañándonos en el foro, y entonces tenía ciertas inquietudes que ahora vamos a conversar. Entonces, bueno, era eso, simplemente. Muy bien, entonces, Daniel, háblanos, dinos finalmente. Bueno, el tema hoy que queremos tocar es las raíces liberales de Hispanoamérica. Muchas gracias a Víctor y Hugo por la invitación, y un honor compartir con ustedes y con el profesor Daniel Laud. Sí, fíjate, Víctor, es que pensando en el encuentro de esta mañana, quería partir de una idea, ¿no? El capitalismo o el contexto de, el entorno del libre mercado, es un sistema que vale la pena recordar conceptualmente esto, ¿no? Que incluye esos bienes de producción como un mecanismo, ¿no?, para organizar la sociedad en torno a la propiedad privada y bueno, buscar entonces generar mecanismos en los precios para una eficiente asignación de los recursos. Entonces, en las personas, además personas libremente responsables de su futuro, es decir, que pueden decidir las actividades que desean emprender o no decidir. Y bueno, y asumiendo el riesgo del fracaso a cambio de la expectativa de poder disfrutar de un beneficio si este se produce, ¿no? Este sistema, Víctor y amigos oyentes, ha tenido detractores, especialmente en el contexto ético, en el mundo hispano, en el contexto también de ciertos elementos del pensamiento católico. A veces se le ha visto, o del pensamiento cristiano en general, con cierta como excesiva prudencia o incluso con desconfianza, ¿no? Y bueno, pienso que es algo totalmente infundado. Ciertamente se suele decir que el capitalismo fomenta el egoísmo, fomenta el que uno sea cerrado a los demás, que es un excesivo individualismo, que los demás que revienten y no me importa. Y no es así. O sea, cuando uno va a las raíces del pensamiento teológico de la escuela de Salamanca, en el siglo XVI, en el tiempo en que España es el centro intelectual del mundo y la dueña del mundo, y que se vuelca hacia América, no en un mero control colonial y factoría económica de intercambio. España se desangra. España viene a dar también sus instituciones. España viene a dar
todo su aparato legal. España viene a dar todo el pensamiento económico del momento y sobre todo un pensamiento económico centrado en la persona humana y en su dignidad. Y en ese sentido, Francisco de Vitoria, de quien conversábamos ayer, representante de la escolástica de la Escuela de Salamanca, preocupado, agobiado por el maltrato al indígena, junto con Antonio de Montesinos, Tomás de Mercado, Juan de Mariana, bueno, todos estos teólogos maravillosos del tomismo, del escolasticismo tardío, pero que toman el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, del tomista, y lo aplican a las realidades y a los problemas que tienen, y bueno, y plantean una serie de propuestas que para la época son de vanguardia. Es decir, la defensa, el origen de la legalidad, de la conquista de América y la bondad, lo positivo que tiene la libre circulación de bienes, la libre circulación de personas, la libre circulación en el contexto de la producción de la economía y centrado en un orden natural y en la noción de persona. Eso es algo de lo que Francisco de Vitoria suele partir, ¿no? Y creo que es fundamental para complementar la tradición anglosajona. El capitalismo sí ciertamente puede tener evidentemente unas raíces en el contexto del cristianismo protestante, del mundo del norte de Europa, anglosajón, muy bien. Pero creo que, creo que hay que ir un poco a desmitificar esa leyenda negra sobre el legado intelectual español, sobre el aporte que dio a América. No se trata, Víctor y amigos oyentes, de ahora, vamos a ser, para ser un buen cristiano hay que ser capitalista, pero tampoco se trata de lo contrario, que es lo que a veces te dicen que hay que ser socialista, y que, digamos, ciertas interpretaciones desviadas de la doctrina social de la Iglesia hacia el socialismo, bueno, aquello prácticamente, si no eres keynesiano y si no eres del estado del bienestar, no estás practicando bien las enseñanzas del magisterio, según algunas personas en la vida me he topado y me lo han dicho. Y eso ciertamente me parece distorsionado, y creo que en ese sentido, cuando contaba ayer en el foro, a mí me impresionó mucho cuando el Premio Nobel de Economía Friedrich August von Hayek deja una ofrenda floral en el año 74, luego de recibir el Premio Nobel de Economía, a los pies de la estatua de Francisco de Vitoria en la Universidad de Salamanca. Y Francisco Franco, el autócrata español, se preguntó que qué hacía este hombre homenajeando a un pensador, a un cura de hace 400 años. Y bueno, eso es, digamos, yo creo que con esto servido... Bueno, me parece maravilloso, un magnífico debate. Al regreso, Daniel Lahoud y Hugo Bravo comentarán esta primera intervención, pero vamos al corte de las 11:30 con Argenis Barreto, la voz que enamora, que está tratando de darnos buenas noticias. No sé si las consigue. Argenis, dinos algo bonito para que se nos arregle el viernes. Y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. David Smolansky, comisionado de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Refugiados y Migrantes Venezolanos, rechazó que el régimen califique de armas biológicas a los migrantes venezolanos que regresan al país. A los venezolanos que han retornado de arma biológica. Decir que la cuarentena la van a pasar en una celda, es decir, básicamente los está castigando por volver al país, metiéndolos presos.
pues no hay otra interpretación, diciendo que la cuarentena tiene que pasarla en una celda, es de lo más grave que haya dicho cualquier funcionario del régimen en estos años, y vaya que han dicho muchas cosas. En más de 204.000 bolívares se cotiza en este momento el precio del dólar paralelo en el país. Más allá de nuestras fronteras, un avión se estrella en Pakistán con 107 personas a bordo. España, antes de que finalice este mayo, están previstos 12 vuelos desde varios países de Latinoamérica para repatriar a los nacionales que todavía no han podido regresar a su país desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Y en los deportes, el tenista australiano Ashley Cooper, una de las grandes figuras del deporte durante la década de los 50 del siglo pasado, falleció hoy a los 83 años de edad. 11:35, continúen con Aquí se habla libertad. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos en Aquí se habla libertad, hoy viernes 22 de mayo del año 2020, día de Santa Rita de Casia, con Hugo Bravo, Daniel Lahoud y un invitado muy especial, Daniel González Acurero, que dijo Hugo Bravo que era también maracucho, cosa que lo ennoblece todavía más. Hugo siempre ha querido ser maracucho, pero no ha podido. Entonces, bueno, vamos a darle la palabra al profesor Lahoud. Después Hugo Bravo y después Daniel González, en ese orden. Ok, bueno, buenos días a los oyentes y a los que están en el estudio. Okay, gracias por estar ahí oyéndonos. Bastante buena la presentación que nos hace el tocayo Maracucho. Ciertamente Vitoria y Bío son dos pensadores muy interesantes de la escuela escolástica hispana, ¿okay? Y que influencian decisivamente a los británicos, ¿okay? Y esa es una cosa que nosotros no sabemos porque eso está en plena investigación. O sea, hoy se han encontrado las señales de que efectivamente los miembros de la Ilustración escocesa y los llamados liberales británicos, o sea, Locke, Hobbes, ¿okay? Habían leído a los escolásticos, fundamentalmente a Vitoria y a Bío, y de ahí que viene toda la doctrina del derecho natural calvinista y
y por supuesto el católico por el lado de los escolásticos, ¿no? Entonces ese es un elemento que no se sabía muy bien y no aparece en muchos manuales de historia del pensamiento político y de historia del pensamiento económico, que se está trabajando en este momento, pues están saliendo investigaciones alrededor de eso. ¿Okay? La otra cosa muy importante es que, por supuesto, Vitoria y Bío son los padres de la escolástica, ellos son los primeros profesores de la escolástica hispana. ¿Okay? Son los primeros profesores y a partir de ellos se va a derivar todo el pensamiento, tanto en el derecho natural como en la parte económica, ¿no? Porque el primerito que aporta en el área económica es Martín de Azpilicueta, ¿okay? Que empieza a darse cuenta de que los precios tienen una relación con la cantidad de dinero, y así comienzan los estudios de la escolástica en torno al problema de los precios en España y la cantidad de dinero. Y fundamentalmente eso termina explotando casi 50 años después con Juan de Mariana. ¿Okay? Pues Juan de Mariana es el que por fin llega a la conclusión de que además de que están entrando muchos metales, el gobierno está devaluando la moneda y eso es lo que está ocasionando el problema terrible de la subida de precios española, ¿no? Y aquí hay que agregar una cosa más, ¿no? Los escolásticos nunca tuvieron mucha influencia en el gobierno. En realidad el gobierno de España era más mercantilista que escolástico, ¿okay? Y esa es la razón también del por qué son nefastos tanto la casa de los Habsburgo como la casa de los Borbones. Pues no hay ninguna, o sea, se pudiera hacer un pugilato para que de las dos es peor, ¿okay? Porque esa es la realidad, ¿no? Y de hecho eso se está desarrollando en la época de Carlos V y Felipe II, ¿no? Y Felipe II es el que termina metiendo preso a Juan de Mariana, y Juan de Mariana muere en la cárcel preso, ¿okay? Porque Juan de Mariana dice que aquel gobernante que es capaz de devaluar la moneda, ¿okay? El pueblo tiene el derecho inalienable de asesinarle, ¿okay? Y si aquel del pueblo que lo asesine, ¿okay? no tiene otro pecado, pues se va directamente al cielo. Pues, o sea que asesinar al rey que devalúa la moneda no es pecado, ¿okay? Lo cual, además de que es la ratificación definitiva de que estos tipos creen en el derecho natural, ¿okay? Además están molestos por la situación que está ocurriendo en España. Pues, o sea, ellos están molestos con la casa Habsburgo, que es la que les está mandando, ¿okay? Pero si los escolásticos hubieran conocido a la Borbón, bueno, hubiesen sido peor todavía, pues, porque, como les digo, pues es un pugilato entre las dos, a ver cuál de las dos es peor. ¿Aló? Ajá, aquí estamos oyéndolo. ¿Ya terminó? Aquí estamos. Aló. Ajá. Bueno, Hugo, te toca a ti el comentario correspondiente. Bueno, primero que nada quiero aclarar que los expertos aquí son los Danieles, ¿no? Los profesores. Yo en todo caso soy un lego inquieto en la tarde de entender algunas cosas que no sé. Yo quería aclarar primero que nada, hemos estado hablando de la escolástica. La escolástica, quizás no todo el mundo sabe qué es la escolástica, me parece pertinente decir que la escolástica fue la corriente teológico-filosófica que predominante del pensamiento medieval, que básicamente lo trataba de hacer una coordinación entre fe y razón. En este caso, bueno, obviamente la escolástica tardía es esta tradición medieval, teológico-católica, ¿no? Cristiana, de estos sacerdotes que, estoy hablando un par de siglos después de la muerte de Santo Tomás de Aquino, todavía beben de sus fuentes y a raíz de esas fuentes, utilizando el sentido común, utilizando también lo que es el justnaturalismo, que es la ley natural, tratar de poner las cosas en su respectivo lugar, ¿no? Y es así como lo primero que ellos hacen es reivindicar la dignidad humana de los indígenas. Aquí en América, que para ese momento no estaba claro que era América, pero sabían que era un continente nuevo, y empezar a opinar
con ese orden natural, ¿no? Con las cosas que correspondían y que no correspondían. Y ellos hablaban de propiedad privada, hablaban de ganancias, hablaban de finanzas públicas, ¿no? Un poco lo que tocaban ayer en la conversación. Creo que de hecho era Daniel, que pienso que Daniel González, Acurero, que puede explicar un poquito más estos temas, ¿no? Y creo que quería solamente comentar que yo leí y aprendí un poco de estas cosas, lo poquito que sé, por no sé que existe, que ya para mí era un avance. Fue a través de un libro que se llama Raíces Cristianas de la Economía del Libre Mercado, escrito por el profesor Alejandro Chafuen, que es un profesor, un economista argentino de nombre, que tiene muchos años radicado en Estados Unidos, que estuvo con el Atlas Institute y ahora está con el Acton Institute, y siempre toca estos temas, ¿no? De hecho, él, creo que lo decía ahorita el profesor Laud, hablaba efectivamente que los economistas ingleses bebieron de estas fuentes hispanas. Poco ha hablado de eso, ¿no? Inclusive llegó hasta Adam Smith a través de uno de sus profesores, si mal no recuerdo, y mucho de lo que ha propuesto Adam Smith tiene esta impronta, ¿no? Que quizás no es tan notable y visible para nosotros. Agregaría además que en este libro que estoy comentando, pero conecta con todo este tema del catolicismo específicamente y lo que es el libre mercado, aclara conceptos que se han dicho sobre Santo Tomás de Aquino, ¿no? Cosas como, por ejemplo, que él defendía una teoría del valor del trabajo, no creía en un valor subjetivo, y obviamente a partir de ahí pues se ha creado todo un edificio negro, ¿no? Una leyenda negra en torno a lo que es bueno y lo que es malo dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Que también, como hemos hablado en este programa, el mismo Juan Pablo II en sus encíclicas, siendo una de ellas Centésimo Annus, reivindica, digamos, lo que es la libre empresa, como lo natural, como lo que le corresponde a la naturaleza humana. También hay un discurso que él dio en la CEPAL en el año 86, si mal no recuerdo, 87, donde también habla de esto, ¿no? De la libertad del ser humano, de las fuerzas creativas, y que la discusión, digamos, en ese sentido, se tiene que enmarcar dentro de un contexto cultural, y lo que hace bueno o malo un sistema es la actitud del ser humano, ¿no? Claramente el sistema que va en contra de esas fuerzas creativas, esa libertad del ser humano, lo que lo trunca es negativo porque obviamente lo limita. Todo aquel sistema que promueva y elimine barreras para que esta persona despliegue su creatividad y se haga más humano en ese sentido, es el sistema más acorde a la naturaleza humana, ¿no? Pararía ahí para hacer ese comentario que quería hacer. Bueno, Daniel, hemos estado hablando de raíces liberales, de leyendas negras y doradas. Vale la pena tal vez definir, ¿no? Entonces, ¿en qué consistió la leyenda negra y todo eso, ¿no? Sí, bueno, sí, efectivamente, la leyenda negra, bueno, es una especie de subgénero difamatorio, ¿no? En el que digamos, se ha aplicado, hay leyendas negras de otras instituciones o de otras realidades en la historia, ¿no? En el caso concreto de España y en el caso concreto de Hispanoamérica también se centra en que aquí solamente, digamos, las instituciones que vinieron fueron absolutamente despóticas, sin ninguna consideración con los indígenas, solo fue extracción y destrucción. Y eso, digamos, grosso modo es lo que viene, bueno, y el embrutecimiento o la falta de racionalidad del pensamiento católico como lo más abyecto que podría existir. Y, por supuesto, el corolario eso explica la pobreza y tantas desigualdades sociales en Hispanoamérica. Bueno, la leyenda negra nace desde las exageraciones en buena parte justificadas en cuanto al principio a ver las atrocidades de Bartolomé de las Casas, pero luego, claro, va a pasar a manos de los enemigos de España y de la visión humanista católica, por decir así, en una Europa enzarzada en las guerras religiosas entre protestantes y católicos, y se va a generar toda una especie de gran relato que
que va, digamos, al fin y al cabo es un planteamiento histórico muy antiguo, ¿no? Quien gana termina escribiendo la historia. Y el contexto anglosajón, el contexto, bueno, en ese sentido, luego con la Revolución Industrial y con toda la riqueza, bueno, y como esa riqueza precisamente por las malas políticas aplicadas por Felipe II, económicas, que no fueron las de, no hizo caso a la escuela de Salamanca en el sentido económico, llevó a que todo el oro y la plata de América terminaran los banqueros holandeses y luego por retruque en los banqueros ingleses. Es decir, en los bolsillos de tus enemigos. Entonces, claro, Teodoro de Brie además inventa una serie de dibujos en Holanda, de dibujos donde se tortura a los indígenas con cosas fantásticas, cuando sabemos que la principal causa de mortandad de los indígenas fue la guerra bacteriológica, entre comillas. Aquí no teníamos en América una serie de enfermedades como la gripe, etcétera, que diezmaron de manera increíble a los... No es que no hubo malos tratos, no es que no hubo crueldades, no se trata de construir leyendas doradas, pero luego esta leyenda negra anglosajona se va a enriquecer a principios del siglo XX con la intelectualidad marxista latinoamericana. José Carlos Mariátegui, luego también Eduardo Galeano, que luego escribe Las venas abiertas de América Latina y luego se desdice y dice que si hubiera sabido economía hubiera otro libro. Es un poco tarde ya, pero bueno, todo esto va a generar una especie de odio hacia el catolicismo, demeritar el valor de la cultura española, y eso termina afectando la identidad. En el caso concreto, yo estoy de acuerdo con el profesor Laud de que ciertamente, bueno, aquello, volviendo al tema económico, probablemente no fue lo más acertado visto los resultados, pero en el plano del derecho y del derecho internacional, en cuanto al derecho internacional y al derecho de gentes, en 1542 se sancionan las leyes nuevas y la encomienda es abolida. Claro, la encomienda que esclavizaba de una manera tan omniabarcante al indígena. Esto luego va a tener sus sucedáneos, luego sabemos que hay formas de forma y la naturaleza humana es la naturaleza humana. Pero creo que yo no me imagino a los intelectuales de Oxford y Cambridge cuando llegaron los padres peregrinos del Mayflower discutiendo sobre si el hurón o el iroqués tenía dignidad humana o no y legislando sobre ello. Incluso, digamos, es muy hermoso cómo la Escuela de Salamanca destaca el valor de la propiedad, el sentido de la propiedad privada de los indígenas sobre sus tierras y sobre sus suelos. Y bueno, y en ese sentido es como la propiedad privada es un valor que está en la naturaleza humana, ¿no? Que es intrínseco a la condición humana y por tanto ir contra la propiedad privada, ir contra los derechos de la persona, no solo del individuo, como más del individuo, de la persona, y su propiedad, bueno, es contra natura, ¿no? Es algo porque va contra la propia libertad de los bienes y de los mercados. Luego es innegable en el caso peruano, que me encanta acá en el Perú verlo más de cerca, cómo lleva estos planteamientos, digamos, de capitalismo donde va a generar riqueza. Eso es innegable. Carlos Boloña Ver, Pedro Beltrán y, digamos, los que pensaron la Constitución del 93 les reconoce como los padres. Hernando de Soto, uno de los grandes economistas a nivel mundial de Latinoamérica, lo reconoce uno de los padres del capitalismo peruano. Y Hernando de Soto en Cajamarca, en algunas zonas de las montañas de la Sierra del Perú, tiene toda una cruzada, ¿no? de rescatar la noción de propiedad privada, de ese arraigo a la tierra aquí tan marcado, a la Pachamama, que es muy hermoso, pero entonces convertirlos, empoderarlos, desde el punto de vista de que sus tierras generen y se comercialice y que se genere un dinamismo del capital. Eso evidentemente, Perú en el año 2001, 2002 iba creciendo, a veces algún año creció 5 puntos, o sea, luego sabemos que no siempre crecimiento económico implica bienestar necesariamente en el día a día. Bueno, esto es progresivo. Ahorita, no se ha crecido con tanto, ya esperaremos el golpetazo después de la recesión en toda América Latina.
pero ciertamente han sido unas políticas que han funcionado y la clase media peruana ha crecido. Y si la clase media crece, hay menos pobreza. Entonces, menos estigma, o sea, a mí lo que quisiera transmitir a los radioescuchas y a todos es estigmaticemos menos el capitalismo, el libre mercado, a veces, porque pienso que quizá puede ser una visión como muy general. Cuando uno va a las bases, incluso tenemos como encontrarnos con él en nuestra propia identidad cultural, gracias a ese pensamiento de la Escuela de Salamanca, que, bueno, fue el primero en decir que no era pecado prestar con intereses. O sea, en la cristiandad europea, mal llamada Edad Media, se pensaba que prestar con intereses era pecado. Y quienes rompen con eso es los tomistas, con los pies muy claros en la tierra, y no era una escolástica que pensaba en si los ángeles se podían reproducir o no. Eso puede ser algún caso de la decadencia escolástica y de las burlas de los ilustrados. Pero la escolástica también generó una playa de intelectuales, y luego la generación que preparó la independencia, muchos de ellos, Carracholo Parra León tiene un libro sobre la filosofía universitaria, no Parra León, tiene sobre la filosofía universitaria en la Universidad de Caracas antes de la independencia, y él leyó las tesis en latín de los estudiantes de la Universidad de Caracas antes de la independencia, y conocían estos planteamientos, y conocían también los de los escoceses y de los ilustrados. Una maravilla. Ese libro, además, que tuvo pocas ediciones, me parece que hasta citaba, si mal no recuerdo, las tesis en latín. Entonces, claro, luego vienen los 100 años de la independencia, y luego en Venezuela fue especialmente cruenta, y luego los 100 años de guerra en el siglo XIX. Entonces, claro, se destruyen muchas cosas. Pero pienso que, digamos, tenemos una idea de libertad, una idea en nuestra tradición cultural que hay que despertar, más allá de la del caudillo militarista, populista, del caudillo que también se inspira de alguna manera en el cacique y en el conquistador, por lado y lado. Seamos honestos, no solo el conquistador que venía reproduciendo al soldado de la Reconquista en tierra española, y que dejaba de labrar la tierra porque era más fácil hacerse rico en la mesnada de un Cid campeador, para luego que te dieran una tierra y con el esfuerzo de tus armas ascender socialmente rápido. Eso fue así por 700 años, mientras el resto de los campesinos de Europa tranquilamente labraban sus tierras. La espada del musulmán amenazaba al español y al portugués. Y ese es un mérito que el resto de Europa tiene que reconocerle a la Edad Media española. O sea, que contuvieron la marea musulmana como pudieron. También de allí, cuando hubo momentos de paz, cuando predominó el pensamiento sufí de los musulmanes pacíficos, está el intercambio con la Escuela de los Traductores de Toledo, con los judíos, con los musulmanes, y Alfonso el Sabio, esa obra mestiza ya intelectualmente, en medicina, en filosofía, Maimónides, Abderramán, etcétera, ¿no? Pero luego el hombre que viene a América a caballo, él tiene ese imaginario en la cabeza y quiere reproducirlo aquí. Es distinto a los padres peregrinos que llegaron, además con su mujer y sus hijos, no eran hombres solos, y que iban impulsados por compañías ya comerciales. Eso es importante. En Estados Unidos llegan gente que van por la compañía de Virginia, es la mentalidad ya empresarial ya más desarrollada. Estamos hablando de 1620 en adelante. Entonces, claro, hombre, que los dislates no, la asincronía en los tiempos históricos no nos lleve a una injusta valoración de lo positivo que hay en nuestra tradición hispanoamericana, que es rica, que es valiosa y que es fuente de inspiración no para reproducir modelos de injusticia ni cosas anquilosadas del pasado, sino para continuar esa tradición, esa vocación de libertad que también tenemos. No, bueno, yo creo que me parece interesantísimo, porque además nosotros tenemos un complejo de vacío. Sabemos muy poco de nuestra colonia, sí. Mucho menos sabemos de lo que se pensaba, cuál era la fuente del pensamiento. Creemos indebidamente que todo lo que pensaba y decían nuestros padres libertadores se les ocurrió a ellos, que no se nutrieron de ninguna fuente, y todo eso finalmente... Sí, solo de Francia. Sí, exacto. Dale. Sí, no, efectivamente, perdona, Víctor, esa visión que Augusto Mijares fustiga, Mario Briceño Iragorri también y Mariano Picón Salas,
y hasta me parece que incluso hasta Arístide Rojas. O sea, es todo un tema de afrancesar de libertad en los cabildos, la teoría suareciana del poder. Francisco Suárez, un egregio jesuita digamos, bueno, ya recoge la escolástica tardía, pero digamos, la teoría, ¿por qué son expulsados los jesuitas en 1767 de toda Hispanoamérica? Como muy bien dijo el colega Daniel Laud, de la crueldad de los Borbones, ¿no? Uno dice, bueno, que no quiere decir que tampoco trataran de levantar económicamente el imperio español, o sea, también tenían su sagacidad, pero los jesuitas le enseñaban a la élite colonial en toda Hispanoamérica, y cuando enseñaban derecho, enseñaban la teoría suareciana del poder. Es decir, el poder reside en el pueblo, en los cabildos lo reciben de Dios, y el cabildo se lo delega a la majestad del rey. Si el rey llega a faltar, si el rey llega a enfermarse, si el rey llega a desaparecer o a convertirse en un tirano, el tema del tiranicidio también en Santo Tomás de Aquino lo defiende, ese poder vuelve a los cabildos. Y el cabildo empoderado, bueno, lo detenta hasta esperar que venga un nuevo rey. Ese es el argumento teórico jurídico que establecen cuando se convocan las cortes, porque Fernando VII es secuestrado por Napoleón. Entonces, claro, que hay una tradición que viene de nosotros sí podemos, nosotros tenemos un fundamento legal para esta mascarada. Sí, vamos a defender a Fernando VII, pero por debajo, la procesión va por dentro. En realidad queremos un reconocimiento político y económico, porque también somos unas élites, al igual como las élites de Estados Unidos, que le dijeron al Parlamento, no taxes without representation. O sea, no pagaremos más impuestos si no tenemos representación política. Bueno, igual nuestras élites criollas, bueno, ok, el mercantilismo estaba muy afianzado, y por cierto, y sigue estándolo. O sea, aquí propiamente somos sociedades precapitalistas y empresarios actualmente en toda Hispanoamérica que a veces se llenan la boca diciendo que viven en el libre mercado y que compitan de verdad con los productos de la corriente mundial, sin apoyarse en el Estado, ¿no? Sin un keynesianismo que te pase la mano cuando te va mal, ¿no? Bueno, en aras de la gente, claro. Entonces jugamos con la inflación y jugamos con la maquinita, imprimimos dinero. Deja que la teoría misma de los precios, deja que vaya, o sea, la tesis de Friedman y de Hayek, tan fustigada por Paul Samuelson hace poco con la crisis del 2008. Pero, bueno, y diciendo que es todo culpa en fin, bueno, Keynes, sal de ese cuerpo, ¿no? Yo cuando leí eso me dio risa. Bueno, mira, muchísimas gracias a Hugo Bravo, Daniel Laud y nuestro gran invitado Daniel González Acurero, profesor de la Universidad de Piura, venezolano, maracucho. Gracias. Por esta inmensa cátedra que nos hace recordar que tenemos pasado y que desde ese pasado podemos ir empujados hacia un futuro diferente. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, Catherine, nuestra campeona Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, de Denis Barreto en las noticias y Jackson Vargas y Marile García, siempre allí oyéndonos y dándonos respaldo. Nos vemos el próximo lunes. Feliz fin de semana. Recuerden, Santa Rita de Casia, abogada de los imposibles, recen por favor para salir de esto. Y nos vemos. Saludos. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.